Bueno, tenemos en este caso una función cuadrática. Una función cuadrática representa en el plano un dibujo que se denomina parábola. Esa parábola tiene ciertas características que puede tener una orientación, las ramas pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. De acuerdo a donde esté ubicada la parábola, puede cortar o no al eje X, por lo tanto puede tener o no puede tener raíces. Lo que siempre va a tener es un vértice que puede corresponder a un máximo si la orientación de las ramas es hacia abajo, o un mínimo si la orientación de las ramas es hacia arriba. Además, esta parábola va a tener una simetría con respecto a un eje de simetría, que ese eje de simetría va a corresponder a una recta vertical que va a pasar por un valor de x. Entonces, en esta función cuadrática que tenemos acá como ejemplo, x al cuadrado menos x menos 2, vamos a ir analizando algunas cuestiones de eso. Por ejemplo, vamos a analizar las raíces. Para analizar las raíces de cualquier función, decimos que la función es igual a 0, porque son las raíces o ceros de la función, así se denomina. Entonces, esta función, como la tenemos que igualar a 0, nos va a quedar x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Como está igualada a 0, ahora se transforma en una ecuación que es una ecuación de segundo grado, que en este caso está completa. Como está completa, tenemos que resolverla aplicando la fórmula resolvente de Bascada, donde sabemos que A es igual, en este caso, a 1, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 2. Reemplazamos en la fórmula de Bascada, que ustedes ya la conocen, que resolvieron ecuaciones de segundo grado. Entonces decimos que es menos b, entonces va a ser menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Todo dividido 2 por a, que a es 1. Por lo tanto nos va a quedar x1, x2 igual. Menos 1 nos va a quedar 1 positivo. Más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1 positivo porque está elevado al cuadrado. Recuerden, este primer término siempre va a ser positivo. Vamos a ver el signo del segundo término. Menos por menos más. Este signo es positivo. 4 por 1, 4 por 2, 8. Dividido 2 por 1, 2. Bien, entonces tenemos x1, x2 igual 1 más menos raíz cuadrada de 8 más 1, 9, dividido 2. Entonces, acá podemos hallar x1 va a ser 1 más la raíz cuadrada de 9 es 3, dividido 2. El resultado de esta suma dividido 2, y no se confundan con eso. 1 más 3 es 4, 4 dividido 2, y esto es 2. Acá tenemos una de las raíces. Vamos a la siguiente raíz. Vamos a hacer, en este caso es 1 menos 3 dividido 2. Es 1 menos 3, el resultado es menos 2 dividido 2, y acá tenemos menos 1. Por lo tanto, tenemos dos raíces para esta función, 2 y menos 1. Quiere decir que esta función va a cortar al eje X en 2 y en menos 1. Ya tenemos dos puntos conocidos de esta parábola. Ahora vamos con otro punto que tenemos que conocer, que es un punto que corresponde a las coordenadas del vértice. Entonces, para las coordenadas del vértice va a ser un punto, en este caso, que va a tener una coordenada que se denomina x del vértice y la otra coordenada que es la y del vértice. Para encontrar la x del vértice tenemos dos formulitas. Una de las formulitas es menos b sobre 2 por a. La otra formulita es, para la x del vértice, x1 más x2, teniendo en cuenta x1 y x2, que son las raíces, el resultado de esa suma dividido 2. ¿Por qué? Porque la coordenada x del vértice va a ser el punto medio entre estas dos raíces. Justo en el punto medio. Ustedes van a ver que siempre se van a mantener este eje de simetría.
Entonces, para encontrar, reemplazamos a b, en este caso por menos 1, entonces va a ser menos, porque acá tenemos en la fórmula, menos 1 dividido 2, por lo tanto va a ser menos por menos más, y la coordenada x del vértice es 1/2. Si lo hacemos con otra formulita para ver que da lo mismo, va a ser x1, que en este caso es 2, más menos 1 dividido 2. 2 más menos 1 sería 2 menos 1, que es 1, dividido 2, 2. Ven que con las dos fórmulas da lo mismo. Entonces, ya encontramos, para encontrar el vértice, ya encontramos la x del vértice. Entonces tenemos la coordenada de este punto, que es el punto que corresponde al vértice. Una de las coordenadas es la coordenada x, que es 1/2. Ahora decimos, tenemos que encontrar la otra coordenada, porque sabemos que el punto va a estar en este que corresponde al eje de simetría, que es 1/2. Pero tenemos que ver en x ahora a qué valor en y corresponde para marcar justamente el punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para encontrar el valor en y? Reemplazamos en la función a la x por la x del vértice. Entonces va a ser la x del vértice al cuadrado menos otra vez la x del vértice menos 2. Es decir, que donde tenía x reemplazo a la x del vértice. Y la x del vértice ya la tengo, que sé que es 1/2. Entonces hago la función en justamente 1/2. Entonces vamos a tener 1/2 al cuadrado menos 1/2 menos 2. Y acá tenemos que hacer la cuenta. Y entonces por un lado, seguimos acá, va a ser f de 1/2. Tenemos por un lado 1/2 al cuadrado es 1/4, esto lo pueden hacer con la calculadora todo seguido, menos 1/2 menos 2. Bien, entonces en este caso tenemos 1/4 menos 1/2. 1/4 menos 1/2 es menos 1/4 menos 1/4 menos 2. Menos 1/4 menos 2 sería 4 por menos 2 menos 8 menos 1 menos 9/4. Menos 9/4. ¿Queremos pasarlo al número decimal? Miren, menos 9/4 serían 8 cuartos y 1/4. 8 cuartos es 2. F de 1/2. 8 cuartos es 2. Va a ser negativo, ¿no? 2 y me faltaría 1/4 más. Entonces sería 2,25. Lo hacen igualmente ustedes con la calculadora. Menos 2,25. Entonces decimos que el punto de la coordenada del vértice, acá me queda menos 9/4. Que pasado al número decimal es menos 2,25. Menos 2,25 sería menos 2,5 acá, menos 2,25 acá. Menos 2,25 o menos 9/4, que es lo mismo. Entonces, acá es la altura de este punto que corresponde a el vértice de esta función. Entonces, decimos que tenemos por un lado el vértice y las dos raíces y tienen las ramas para arriba. ¿Por qué? Porque el valor de a es positivo, entonces tiene las ramas para arriba. Esta función va a tener este dibujo acá. Otro punto notable que vamos a tener en esta función es la ordenada del origen. La ordenada del origen, vamos a escribirlo por acá, f de 0, que va a ser ordenada del origen, coincide con el valor de c. Siempre va a ser en una función polinómica el valor de c. Por lo tanto, f de 0 es igual a menos 2. ¿Por qué es el valor de c? Porque si yo reemplazo por 0, estos términos se anulan, me quedan 0. Por lo tanto, solamente me queda el término independiente, que es el menos 2. Otro punto notable entonces va a ser que la función va a pasar por 0 en x menos 2 en y. Pasa por acá. Como es eje de simetría, en este caso, 1/2 es la recta vertical que
justamente de simetría. Cualquier punto de la parábola equidistan, todos los puntos equidistan están a la misma distancia de este eje de simetría. Quiere decir que si tengo la ordenada del origen y acá tengo un medio de distancia, es decir, un medio más, a la altura del 1 tengo que tener otro punto más. Y entonces tengo varios puntos por donde sé que pasa esta parábola. Pasa por el vértice, que es un mínimo, pasa por una de las raíces, venimos por acá, pasa por el -2 porque es ordenada al origen y pasa por la otra raíz. Y este es el dibujo aproximado de esta función, que es f de x igual a x al cuadrado menos x menos 2. Además podemos decir que esta función tiene ciertas características, como que tiene las ramas para arriba. ¿Por qué? Porque el valor de a es positivo. A es positivo, es 1 positivo. Y además tiene parte de la parábola que está en la parte negativa, parte de la parábola que está en la parte positiva, que se lo vamos a analizar después. Tiene un eje de simetría, que el eje de simetría es la recta x igual a la x del vértice. En cualquier función cuadrática, el eje de simetría x igual a la x del vértice. En este caso es x igual a un medio.